Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pasamos al capítulo 10 del Evangelio de San Juan, un capítulo realmente muy hermoso, que tiene una temática claramente definida, no es como los anteriores que pues estaban inmersos en una serie de polémicas con escribas y fariseos o con distintas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que aquí está muy centrado en la idea del pastor, en la idea del redil, en la idea de la puerta, y, y que nos vienen muy bien para recalcar la centralidad de Jesucristo en la vida cristiana, como Jesucristo, pues de manera consciente, valga la redundancia, Jesucristo nos invita a ser cristocéntricos, nos invita a estar pendientes de Él, ya que nuestra vida gire en torno a Él, porque en Él está nuestra salvación. Dice así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil, perdón por el sueño, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las abejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una a una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa es la primera parte de la parábola, de la imagen del buen pastor, ¿no? El buen pastor que entra por la puerta, que le conoce las ovejas, que las ovejas escuchan su voz, ¿no? Algunos han encontrado como humillante, ¿verdad? Esta parábola, esta imagen, ¿no? Como diciendo, pues yo no soy una oveja, ¿no? Eh, como me acordaba de una canción, yo creo que ya ustedes no la conocieron, ¿verdad? De una cantante mexicana bastante cuestionable que se llama Gloria Trevi, ¿no? Que dicen: brincan, brincan los borregos en el mismo lugar, brincan, brincan los borregos, siempre igual, ¿no? Algo así más o menos decía la canción, ¿no? Y el borrego pues es una oveja, ¿no? Así hay una imagen como negativa de la oveja, como alguien, bueno, si se puede llamar a alguien a un animal, ¿verdad? Pues que sencillamente que tiene poca autonomía y que se limita a seguir al pastor, ¿no? Y que si tiene autonomía y se separa del grupo, se vuelve muy vulnerable, muy frágil, y puede ser presa de cualquier alimaña, las ovejas no se defienden bien. Sin embargo, la imagen que nuestro Señor Jesucristo es, para él en cambio el ser oveja es como atractivo. ¿Por qué? Porque es ser parte de un rebaño, y de un rebaño que tiene como meta, como premio, la vida eterna, la salvación. Es decir, son parte del club, por decirlo así, del club selecto de los amigos de Jesucristo, del club selecto de los íntimos de Jesucristo, del club selecto de los que van al reino de los cielos. Es decir, la imagen que utiliza el Señor Jesucristo, que repito, en otras coordenadas culturales como las nuestras puede resultar un tanto chocante, y alguien puede decir: yo no soy una oveja, ¿no? Yo tengo autonomía, yo tengo capacidad de decisión, yo tengo mis propios proyectos, yo tengo mis ilusiones, yo tengo mis sueños. Todo eso es verdad, ¿no? Todo eso es verdad, ¿no? Todo eso es cierto. Pero también es cierto que
que nosotros nos queremos reconocer como discípulos de Jesucristo y que nosotros queremos seguirle, y que nosotros queremos escuchar su voz, ¿no? Y las llama una a una y las saca afuera. O sea, ¿no? Que escuchamos a Jesucristo que nos llama una por una. O sea, llama a Jesucristo a cada quien, no llama a Jesucristo a la manada o al grupo, sino me llama a mí, ¿no? Y espera de mí algo, ¿no? Y, y por eso, este, dice, las ovejas siguen porque conocen su voz. Y me pregunto yo, y te pregunto a ti, me pregunto yo, Señor, yo conozco tu voz. Yo conozco tu voz cuando quiero, o sea, o la confundo con la voz de los salteadores, o la confundo con la voz de los... Muchas personas queriendo escuchar la voz de Cristo han escuchado la voz de los traficantes de Cristo, ¿no? De los que, pues, que comercian con Cristo, de los, pues sí, fundamentalmente de los, eh, pues, de los que hacen de Cristo un negocio, ¿no? De los que convierten a Jesucristo en algo, pues sí, en como el medio del cual se sirven para ganarse la vida ellos, ¿no? Entonces, escucho yo la voz de Cristo realmente y me viene mucho a la memoria una anécdota que pasó en, en Japón, ¿no? En Japón los cristianos sufrieron una persecución durísima en el siglo XVII, hasta el punto de que todos los sacerdotes se acabaron, se quedaron sin sacerdotes. No había sacerdotes en Japón, y entonces los cristianos japoneses continuaron en, continuaron en Japón, pero a escondidas, oculto, y nada más el único sacramento que tenían era el bautismo, se bautizaban unos a otros. Y eran los kakure cristianos, los cristianos escondidos. Y en el siglo XIX, o sea, esto ocurrió en el siglo XVII, que se quedaron ya sin sacerdotes, ¿no? Que se acabaron, ¿no? De hecho, hace poco en México acabamos de celebrar la fiesta de un beato, Bartolomé Laurel, un beato que fue agustino y que fue martirizado precisamente en Japón en el siglo XVII, ¿no? Entonces, del siglo XVII al siglo XIX, o sea, por más de 200 años, estuvieron sin sacerdotes, hasta que un padre que se llamaba el padre Petit Jean llegó a Japón y cuando lo vieron los cristianos escondidos, le preguntaron si obedecía al obispo de Roma y si le tenía devoción a la Virgen, ¿no? Y si le preguntaron tres cosas. Cuando se presentó él, y él no sabía que había cristianos ahí escondidos, pensaba que había que comenzar de nuevo todo, y él comenzó a predicar, y entonces le acercaron y le preguntaron por su esposa. Dijo, no, pues yo no tengo esposa. Le preguntaron, ¿eres célibe? Sí, soy célibe, ¿no? ¿Y tú dependes del obispo de Roma? Sí, yo dependo del obispo de Roma, ¿no? ¿Y tú le tienes devoción a la Madre de Jesús? Sí, le tengo devoción a la Madre de Jesús. Entonces dijeron, ah, tú eres un católico verdadero, ¿no? Y entonces ahí se dieron a conocer, se descubrieron. O sea, vieron que era un cristiano auténtico. ¿Por qué? Porque le tenía devoción a la Virgen, porque dependía del Papa y porque siendo sacerdote vivía el celibato, ¿no? Eran como las tres señales que les, que les dio que ellos vieron y reconocieron, estos sí son cristianos de verdad, no son un engaño del gobierno japonés para descubrir a los cristianos ocultos, y entonces se manifestaron y salieron a la luz los cristianos que habían estado ocultos durante 200 años, sobreviviendo a base del bautismo, el único sacramento que tenían era el bautismo, y todo, ¿verdad? Pues en contra de la ley, todo bajo tierra. Bueno, pues son las señales del buen pastor, ¿verdad? Para reconocerlo, ¿no? El buen pastor es Cristo. Cristo ha dejado pastores aquí en la iglesia. Un pastor al que hay que seguir, pues es precisamente al Papa y a los que le tengan devoción. La unidad con el Papa y la devoción a la Virgen son como dos señales muy claras de, pues, de estar en el camino correcto, ¿no? De que el pastor al que seguimos es auténtico y no es un engaño, ¿no?
y luego pues que vive el celibato. Dice, Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las abejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muy bonito esto, ¿no? Como Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es precisamente nuestro Señor Jesucristo señala que todos los que han venido delante de Él son ladrones y salteadores. Ahora, a mí me llama la atención como dice, las ovejas no las escucharon. Es decir, ahí habla nuestro Señor Jesucristo, me parece muy veladamente, del don de la predestinación divina. O sea, los que realmente son ovejas de Dios, los que realmente son el rebaño de Dios, pues no se dejan engañar, ¿no? Ojalá que tú y yo seamos realmente del rebaño de Dios y que no nos dejemos engañar y que sigamos, ¿verdad?, fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro pastor y que nos esforcemos por conocer su vida, por conocer sus enseñanzas. Yo soy la puerta, ¿sí? Hay que entrar por ahí, hay que pasar por Cristo. Entrará, salvará y estará salvo. Encontrar la puerta es encontrar el camino que nos conduce a la salvación. Y es el camino que es Jesucristo. El ladrón no viene más que para destruir, para matar, para robar. Es el enemigo, el demonio, el que pues viene para destruir, y en cambio dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tú, Jesús, quiere que tú y yo tengamos vida, pero que tengamos no solo vida física, sino sobre todo vida interior. Perdón, son unas pastillas que son para drenar la garganta, porque a veces uno la tiene ya medio seca de tantas clases que das, que se te seca la garganta. Entonces, el buen pastor, ¿verdad?, viene para que tengan vida, pero vida sobrenatural, o sea, vida interior. Tú y yo, ojalá, hay que pedir al Señor, Señor, dame vida interior, que es una persona con profundidad, que es una persona de diálogo contigo, de diálogo con Jesús, que es una persona que pues todas las cosas que me sucedan, todas las cosas que me pasen, las lleve a esa comunión con el Señor, que me sirvan para acercarme más a Él, que todos los hechos, que todas las circunstancias de mi vida me ayuden a estar más cerca de Jesucristo. Pues eso es lo que le pedimos al Señor, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo es el verdadero pastor. De hecho, los primeros cristianos solían representar a Cristo, no solían representar a Cristo en la cruz, porque todavía había crucifixiones, ¿no? Durante los primeros 3 siglos del cristianismo todavía era crucifixión, era un método normal de castigo a los romanos, y resultaba pues sobrecogedora como señal del cristianismo. Entonces, los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo, en las catacumbas de Roma, se representa a Jesucristo como el buen pastor con una oveja sobre sus hombros, ¿no? El obispo, representa al buen pastor, el sacerdote representa al buen pastor,
que va por el fiel, ¿no? Y va por el fiel que está lejos, por el que está herido, por el que está frágil, por el que está cansado, por el que el pastor da la vida por las ovejas. O sea, se sacrifica por ellas. Y en Jesucristo esto fue real. O sea, Él derramó toda su sangre para salvar a las ovejas que son de su rebaño, que son, como ahorita explicaremos, pues las ovejas del rebaño de Cristo. Y ahí es donde tú y yo queremos reconocernos, Señor, como ovejas tuyas, como ovejas de tu rebaño. Y como decía San José María, pues todos somos pastor y oveja, oveja y pastor. Todos somos oveja porque todos necesitamos ayudarnos para formarnos. Todos necesitamos ayudarnos porque no estamos plenamente formados. Pero todos somos pastores porque todos podemos formar a los demás. Es decir, no es una actitud solamente de recibir y pasiva, sino que todos nosotros podemos ser Cristo para las otras personas, porque las ayudamos, porque les damos buen ejemplo, sí, porque las guiamos hacia Jesús. Entonces nosotros podemos ser buenos pastores en la medida en que guiemos a la gente hacia Jesús. Yo soy el buen pastor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Es el mal pastor, es el que ve el peligro y se queda callado y huye. El peligro representado en el lobo que en este caso representa al demonio. El mal pastor, el asalariado, podríamos decir en términos coloquiales, pues el burócrata, el que no se hace responsable, el que no le importan las ovejas, pues no lucha por ellas, no las defiende, no, no tiene como esa actitud de decir, de dar la vida por las ovejas, de interponerse entre el lobo y las ovejas, ¿no? De plantarle cara al lobo, como realmente hace buen pastor. Para eso tiene el callado, para defender a las ovejas. Por eso los obispos tienen también un callado, que representa su función de pastores precisamente del rebaño, y con el que, digo, no literalmente, ¿no? Porque realmente es simbólico, pero con el que podrían golpear, ¿no? Al lobo precisamente para defender a las ovejas. Tienen esa función. Un buen obispo tiene esa función de defender a las ovejas de la mala doctrina, de los errores doctrinales, de las malas prácticas, ¿no? Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Muy bonito, ¿no? Yo conozco a las ovejas, Jesús nos conoce personalmente y las mías me conocen a mí. Y las mías que me conocen a mí. Las mías me conocen a mí. O sea, las mías son las que... Y tú y yo conocemos a Jesús. Tú y yo somos de sus ovejas y conocemos a Jesús. Pues ojalá que sí. Ojalá que sí, que conozcamos su voz, que conozcamos su rostro, que lo sigamos de cerca, ¿no? Dice, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Insiste en esa idea de ser el pastor que se inmola por las ovejas, que se inmola por ti y por mí. Y dice una cosa que es misteriosa. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y eso hay que pedirlo y ahora, por ahorita que estamos haciendo nuestra oración, podemos pedirle a Jesús, Señor, pues que esas ovejas vengan, ¿no? Que alguno, digo, para que sepan cómo se ha interpretado esto en la historia de la espiritualidad. Alguno ha interpretado que cuando se refiere que tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a extraterrestres, ¿no? Extraterrestres, ¿no?
¿cómo se llama? Otros han pensado, y es la interpretación más, pues más frecuente, que se refiere sobre todo a las ovejas que no reconocen al Papa, ¿no? Que no reconocen al Papa y que dice, tengo otras ovejas, otros cristianos que no son de este redil de la Iglesia Católica, también a estas las tengo que conducir, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Jesucristo no quiere que haya muchos rebaños de cristianos, sino quiere que haya un solo rebaño con un solo pastor. Y el pastor que él ha dejado en representación suya aquí en la tierra es precisamente el Papa. Por eso, una de las señales de estar delante del buen pastor es tenerle cariño al Papa y tenerle, ¿cómo se llama? Tenerle cariño al Papa y tenerle devoción a la Virgen María. Son como dos señales de, pues, de auténtica devoción, de auténtico cristianismo, ¿no? De que somos de las ovejas de Cristo, las ovejas del buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. Ahí ya nuestro Señor Jesucristo está hablando, pues si bien veladamente, pero con mucha claridad, de cómo va a dar su vida y la va a recuperar, que tiene poder para entregarla, es decir, nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Yo me entrego voluntariamente por mis ovejas, yo me entrego voluntariamente. En el Evangelio de San Juan es donde queda más claro que Jesucristo va voluntariamente a la cruz, que no es como llevado por las circunstancias o no es, sino que Él es el que va voluntariamente a recibir ese sacrificio, ¿no? Y Él por eso, y ya lo dice desde antes, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darle y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre, ¿no? Recibió de su Padre precisamente esa orden de dar su vida y recuperarla, de morir y resucitar. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebró por entonces, en Jerusalén la fiesta de la dedicación, en invierno. Jesús paseaba por el templo y el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Habla de otra fiesta, ¿verdad? De que era invierno, de que había otra fiesta. Y una fiesta de esas litúrgicas de los judíos. Y de alguna manera ahí los escribas y fariseos le preguntan con sinceridad, oye, dinos si tú eres el Mesías. Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahí es donde yo decía que el Señor habla cuando habla de las ovejas, por eso hay que sentirnos parte de las ovejas y por eso es importante sabernos parte de las ovejas. Realmente está hablando de la predestinación divina, o sea, de los elegidos por Dios para estar con Él, ¿no? Los que Dios conoce y que son conocidos por Él, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente dice, ustedes, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, no tienen la capacidad de creerme, no tienen la gracia para creerme, no tienen el Espíritu Santo no les ha abierto el entendimiento para que me crean. Vamos a pedir porque mucha más gente sea de las ovejas del Señor, ¿no? Que no seamos pocos, Señor, los de tus ovejas, sino que seamos muchos, que seamos cada vez más. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Pues nuevamente dice, o sea, vosotros no sois de mis ovejas, en cambio mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Está nuevamente señalando pues esa gracia de la predestinación final, es decir, de los que
de los que van a estar con Cristo siempre, ¿no? Y entre ese grupo selecto queremos encontrarnos tú y yo, ¿no? Precisamente que nadie nos arrebatará de mi mano, que nada, Señor, nos arrebate, que nada, Señor, nos aleje de ti. Por eso, ¿cómo nos sirve esa oración de San José María? Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Que nada me aparte de tu mano, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz. Que escuchemos tu voz, Señor. Que escuchemos tu voz en la oración. Que escuchemos lo que nos pides, ¿no? Yo las conozco y ellas me siguen. Que sigamos el ejemplo de tu vida. Que nos parezcamos cada vez más a ti. Que seamos cada vez más semejantes a ti. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Esa vida eterna es precisamente la vida interior que el Señor nos va dando. O sea, la vida eterna alcanzará su plenitud pues cuando muramos y alcancemos el cielo, pero ya incuamos esa vida eterna con la vida interior, la vida sobrenatural, la vida espiritual, que vamos cultivando precisamente a través de la oración y a través de la recepción de los sacramentos, y a través de las obras de misericordia y de caridad que realicemos. Esa vida eterna ya la vamos de una manera como incuando, como preparando ya desde ahorita, y con la esperanza de que la alcancemos plenamente después. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Nuevamente vuelve a identificarse con Dios, ¿no? Dice, es muy claro como dice, yo y el Padre somos uno. En San Juan es muy clara la divinidad de Jesucristo. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú siendo un hombre te haces a ti mismo a Dios. Aquí, aquí se ve cómo nuestro Señor Jesucristo, o sea, habla de que Él es Dios, igual que el Padre y yo somos uno, y cómo ellos lo entendieron así, ¿sí? Cómo ellos lo entendieron así, y cómo ellos pues lo entendieron así, y, y Jesús efectivamente los confirmó. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Si llama dioses a aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente vuelve a darles nuestro Señor Jesucristo como el testimonio de sus obras, ¿no? Decir, oye, pues mira, si no me crees a mí, no me crees a mis argumentos, ¿no? Pues ve las obras que estoy haciendo, ve cómo el Padre está actuando a través de mí. O sea, o sea, te estoy dando suficientes elementos para que creas, pero claro, como no eran de las ovejas del Padre, no podían creer. Eso es lo realmente tremendo, ¿no? Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. No había llegado su hora y no pudieron tomarle preso, ¿no? Pero les dejó muy claro que pues que él era Dios ¿por qué? Porque él hacía las obras de Dios, ¿no? Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían, Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad, y muchos allí creyeron en él. Y ahí termina el capítulo 10, muchos ahí creyeron en él. Es un capítulo muy bonito, donde nos habla Dios de las ovejas, de la puerta, del buen pastor, que da la vida por las ovejas, que reconocen su voz, que le siguen. Pues nosotros reconocemos tu voz, Señor, te queremos seguir de cerca. Danos la gracia, ¿verdad?, de estar contigo, ¿verdad?, de ser de las ovejas de tu rebaño, de las que te dio el Padre, que nada nos arrebate de ti. Terminamos nuestra oración felicitando a la Virgen por su cumpleaños. Hoy es cumpleaños de la Virgen, así como el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción, el 8 de septiembre es el nacimiento de la Virgen, ¿no? 9 meses después. Por algún extraño motivo,
Se celebra más la concepción inmaculada de la Virgen que el nacimiento de la Virgen. Y en Jesús es al revés, se celebra más el nacimiento de Jesús que la concepción de Jesús el 25 de marzo. Pero hoy en cualquier caso es el cumpleaños de la Virgen, estamos muy contentos porque es el cumpleaños de nuestra Madre. Vamos a pedirle a ella que nos haga ovejas del rebaño de Jesús y que no nos deje alejarnos nunca de Él. Vamos cada quien a ofrecerle a la Virgen un pequeño detalle como muestra de cariño, como muestra de preocupación constante por ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, y que la Virgen los acompañe. Muy buenas noches.